la inteligencia artificial? Un libro es un conjunto de muchas hojas y otro material que encuadernados forman un volumen. Por ejemplo, encontré definiciones más interesantes de cosas de un libro y antes encontré la definición más interesante de qué cosa es un libro. En una conferencia que pronunció Borges en la Universidad de Belgrano a fin de los años 70, que dijo que de los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el correo textual, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio son extensiones de su vida. El teléfono es una extensión de su voz. Luego tenemos el arado o la espada, que son extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. Y citando a una obra de Bernard Shaw, que se llama César y Cleopatra, dijo que el libro, como decía Shaw, es la memoria de la humanidad. Entre la inteligencia artificial y Borges, como era, hay una diferencia de interpretación, ¿no? Por lo tanto, la aparición de un libro es un acontecimiento que debe ser celebrado, tanto como la relación mágica que se establece entre sus autores y sus lectores. Por lo tanto, estamos aquí reunidos en una celebración. Y por lo tanto es un privilegio para mí que María Daniel me permita intervenir en esta celebración. Como ustedes saben, María Puglietto es licenciada en Economía por la Universidad de Buenos Aires, es máster en Política Pública de la Universidad de Itera, o por la Universidad de Itera. Desde el año 2005 está dedicada a la consultoría económica y financiera, lo hizo durante 12 años en el estudio de nuestro recordado ingeniero Miguel Bain, y desde el 2017 es directora muy ponderada, consultora psico, probablemente la más ponderada de la Argentina. Y además es profesora y directora de Economía de la Universidad de Graz de Truco. Y ha tenido una intervención muy importante en los medios comerciales que ya tienen, y la tuvo, por supuesto, en todo lo que tocamos con Canadá durante la primera medalla. Daniel Kerner es director para América Latina de la consultora Eurasia Group, que es una de las más importantes consultoras de derecho político del mundo. Y de hecho fue fundada por un tipo que yo sigo mucho, que es un genio, se llama Ian Brenner, a quien sigo con mucha admiración. Está entrevistado, ¿no sabes? Con Joseph Knight, como Tom Friedman, como Guillermo Daen, o como Igualdad. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires. Hizo un posgrado en la Historia Latinoamericana de la Universidad de Illinois. Vive en Washington. Es autor de varios libros. Entre ellos uno cuyo título es genial. Yo no lo leí, ¿no? Pero es genial. Y lo hizo con Marisa. Que se llama Tiempo Perdido, la herencia, el manejo de la herencia y el manejo de la herencia de la herencia. Y es lo que yo presumo tendrá un próximo capítulo de la respecto de la herencia, de la herencia, de la herencia, de la herencia. Es decir, la herencia. Parece un chiste, eso no es un chiste, ¿no? Porque eso va a haber, ¿no? Así que todos esperamos ansiosos que ambos escriban en la herencia número 4. Este libro se propone, que estamos presentando hoy, se propone revisar la década del 90, ¿no? Y lo hace de modo extremadamente exhaustivo, ¿no? Incluye, por ejemplo, incluye todos, ¿no? El plan Mujiborn, la salida de Armando González, los temas de corrupción, el plan de convertibilidad, la conformación de la Corte, la reforma de la Constitución, los procesos electorales que ocurrieron en la década del 90, el tequila, las cuasimonedas, la alianza, el 2001. Casi no hay materia
que no está incluida en este libro tan extractivo, que como consecuencia de que todos nosotros, apenas nosotros tres, somos un poco hijos de los 90, todos nos formamos y crecimos y aprendimos en los 90, el libro se vuelve fascinante. Y de hecho a mí me resultó fascinante porque me revivió una época en la que yo un poco debuté, aunque lo he hecho antes, por supuesto, que fue la época en que yo estaba muy activo, e intervine mucho en aquella discusión. Por lo tanto, en esta celebración, como consecuencia de la aparición de un libro, tengo una serie de preguntas para los autores que comienzan con Karina, ¿no? Y la pregunta es una suerte de obviedad, ¿no? Porque hoy, 25 años después, un libro sobre el 90. Bueno, primero muchas gracias a todos por estar acá. Bueno, gracias Marcelo por presentar el libro. La verdad que con Daniel, después de Tiempo Perdido, teníamos ganas de volver a escribir un libro y la idea era armar un libro que al final termine siendo, no digo son los últimos 40 años de historia, pero de alguna forma que Tiempo Perdido y Back to the 90s hacemos su barrido de esos 40 años de historia. Pero arranca al revés, o sea, Tiempo Perdido es la herencia, o sea, cómo se construyó la herencia del kirchnerismo, cómo manejó Macri la herencia, y cuál fue la herencia que dejó Alberto Fernández y lo que hizo Alberto Fernández. El libro este arranca en el final del Tiempo Perdido, con Alberto Fernández, en la previa a la elección de 2021, donde obviamente estábamos tratando un tipo de cambio y consumiendo dólares para llegar. Y todo lo que vino después, que es casi una comedia de enredos, o una comedia de enredos, que trae comedia de enredos, hasta llegar a la transición política a Milei. Y la idea del libro arrancó fundamentalmente en el 2023, cuando la dolarización aparecía como una propuesta salvadora de Cristina. No solo aparece como una propuesta salvadora, sino que aparece como la propuesta salvadora que gana la elección. O sea, y donde, como tenemos en el libro, después de 20 años, donde los 90 fueron vilipendiados, de golpe las demandas de estabilidad y las ofertas políticas que aparecían eran todas ofertas políticas que de alguna forma le levantaban la mena. Provocativamente, y lo ponemos en el libro, decíamos, en 2023 todos los candidatos querían ser Menem. Los Milei querían ser Menem, digo, las Patillas, pero Patricia también quería ser Menem. Incluso Massa, digo, por ahí es un poco provocativo, pero quería ser Menem. O sea, entonces, la lógica del libro, que después fue cambiando, o sea, de las primeras reuniones con Marcelo, que está por allá con Marcelo Panoso, los disparadores fueron cambiando, y el disparador del libro fue, bueno, la imagen que nos dio Milei el 14 de mayo de 2024, donde ya era presidente, ingresando el busto de Menem por la puerta grande de la Casa Rosada, y eso nos permitió jugar con esto del pasado, entonces hacer el recorrido de los 90, y caemos el 14 de mayo del año 1989, que es el día que Menem gana las elecciones, ¿no? Digamos, entonces un poco las preguntas que arrancan es, bueno, digo, ¿de qué Menem hablan? Por ejemplo, Milei dice, Menem es el mejor presidente de la historia. Bueno, ¿qué Menem? Menem de la revolución productiva, el salariazo, síganme, no los voy a defraudar, que de alguna forma esta transición política termina generando una hiperinflación y tarda, con salida en el seguimiento del libro, 2 años enteros hasta la estabilización, donde el grueso de las cosas que se hicieron para estabilizar se armaron en la previa a la convertibilidad. O es el Menem que jugaba al gol con Clinton, y es el Menem que de alguna forma había llevado la economía argentina a una modernización enorme, ¿no? Nosotros en un momento referenciamos a Neustadt con Doña Rosa explicando a los argentinos por qué no tenía electricidad, no tenía gas. Entonces, la idea es ir para atrás, hacer el recorrido, la previa a la convertibilidad, los años dorados de la convertibilidad, el derrape, o sea, de nuevo, la convertibilidad tiene una crisis traumática, y el trauma de la salida de la convertibilidad de alguna forma terminó
yo no digo que generando el clientelismo, porque las demandas de la sociedad que han cambiado y la política tenía pánico a pagar costos políticos, y de alguna forma estuvimos 20 años dilapidando, diría yo, no sé si una herencia, pero digamos, una normalización de las condiciones macroeconómicas, a la salida de la compatibilidad, ruptura de contratos incluidas, salto en la productividad que tenía, y un mundo que te hubiera permitido algo distinto, en gran medida maximizando el corto plazo, que es lo que le lleva hasta acá. Entonces, ¿por qué hoy sobre los 90? Porque por lo menos la sensación que teníamos con Daniel es, primero nos cansamos de explicar por qué la organización no. De hecho, particularmente yo firmé una carta con 200 economistas, hoy son 200 fracasados, en contra de la organización, diciendo por qué no la organización, por argumentos. Bueno, hoy la lectura de quienes firmamos esa carta somos los 200 fracasados que estábamos en contra del programa económico de Miguel. No es un chiste. Entonces lo que digo es, la idea era tratar de contar una historia completa. Luego, los dos libros son una historia completa, son una historia, están reconstruidas por un politólogo, un economista, con visiones, pero que tratamos de no montarnos sobre un lado o el otro lado de la grieta. Creo que un poco, no sé si ustedes... Sí, yo quiero soltar lo mismo a Daniel, ¿no? Porque el libro no, solo para él. Solo para él. Para eso bueno, no sé, uso 20. Bueno, a lo mejor para complementar un poco lo que dijo Marina, vos decías, todos somos un poco hijos y productos de los 90 y tal, pues para mí siempre era una idea, bueno, volver a los 90, sobre todo porque durante mucho tiempo se dejó de hablar de los 90 o se hablaba solamente mal de los 90, y a mí siempre me quedó un poco la idea de que había que revisarla. Y hace unos años estaba cenando con un amigo que está acá presente, estábamos en un restaurante y vino una chica que era la sommelier a ofrecernos un vino. Entonces nos dijimos, bueno, ¿qué tenés? Y dijo, Malbec no les ofrezco porque eso es menemista noventista. Y yo me enojé porque dije, Malbec no es menemista noventista. Si ha pedido champán está bien, pero eso no, hay que escribir algo para que la gente sepa lo que fueron los 90, que no fue eso. Gracias a los 90 hubo el Malbec, pero ese es otro tema. Y en parte creo que se perdió un poco la capacidad de entender un momento que fue muy transformador, y una de las cosas que charlamos mucho con Marina fue la última, y podemos debatir si fue la única vez que en Argentina hubo años de estabilidad económica y modernización. Terminó muy mal, y me quiero tratar de explicar por qué terminó tan mal, por qué siguió lo que siguió, pero es cierto que eso se logró, y que cuando, no sé, por trabajo en el resto del mundo, en los países no hay inflación, hay un poquito de inflación de un dígito, pero no hay los problemas de inflación de moneda que hay en Argentina, y que se resolvieron en los 90. Y la segunda cuestión es que cuando habíamos terminado el otro libro y las discusiones eran sobre dolarización, como de Marina, todos querían ser Menem, todos venían de ahí, pero también el debate era sobre cómo estabilizar la economía, cómo generar las condiciones para una estabilización sostenida. Y me acuerdo que estábamos por acá y yo fui a tomar un café con un viaje, mientras Marina él se a tomar, y Marina estaba sentada leyendo un libro de Walter Graciano sobre las crisis de los 80. Creo que debe ser la única persona, además de yo, que sigue leyendo ese libro. Pero también me hizo pensar que ese era el tema que estaba en discusión, y que uno cuando piensa en los 90 piensa la compatibilidad o la caída de Rubén, no piensa todo el proceso y lo difícil que fue estabilizar. Entonces, creo que esas fueron las dos cuestiones, varias de las cuestiones. Y después que estamos en un momento donde, bueno, durante un tiempo el gobierno reivindicaba a los 90, los otros lo critican, y creo que era interesante tratar de pensarlo de manera un poco más objetiva y rigurosa. Hola, ahora, ¿funciona o no? Sí. Bueno, yo quisiera hacer unas preguntas, la misma pregunta a ambos, ¿no? Y la siguiente pregunta es si, Marina, vos crees que los 90 fueron otro modo de una ilusión populista. Fue algo que hicimos con Daniel, de tratar de entender la política y la economía. Es como que las lecturas las hace ex post, ¿no? Y entonces se pone títulos ex post a los procesos. La sensación es que los 90 fueron
es un proceso donde la demanda de estabilidad lo llevaba puesto en el año 89, donde algunas de las cosas que hizo las hizo por decisión, tomó decisiones muy duras para poder avanzar, y finalmente en el año 91 decide avanzar hacia la convertibilidad. Yo creo que un poco diría un poco porque la política se estaba llevando a puerta. O sea, la economía estaba mejor. La economía estaba mejor, el balance del Banco Central por los malos motivos estaba saneado, las cuentas fiscales estaban ordenando. Podrías haber optado por un régimen distinto y la convertibilidad te permitió, digamos, una normalización muy rápida de la economía. En Argentina las cosas se hicieron mucho más rápido que en el resto de la región. Entonces, no sé si es populista, creo que era una necesidad de la política que fue muy virtuosa y que le permitió a la Argentina años de salto en la productividad enormes, con cosas que fueron buenas y con cosas que se cometieron errores, digo, pero ahora, la decisión de la caja de conversión, entonces en el libro incluimos algunos box explicando algunos temas puntuales, la caja de conversión que fue la cuenta de regulación monetaria. La decisión de la caja de conversión de alguna forma le puso una rigidez al esquema que hubiera requerido otras cosas, que hubiera requerido un impulso de reformas estructurales que a lo mejor políticamente no eran viables, pero que además no eran compatibles con la decisión de Menem de ganar la reelección y eventualmente la reelección. Entonces, de nuevo, es como que los 90 fueron un periodo demasiado largo y condicionado también por un mundo donde al principio el nivel del dólar te permitía las tasas de interés en el mundo y el dólar en el mundo y sobre todo la estabilización en Brasil, o sea, un real que se había apreciado, te permitieron acelerar ese proceso de remodelización y crecimiento fuerte del crédito y acceso a los servicios públicos y acceso a bienes importados y la economía argentina tuvo un proceso de salto en la productividad muy grande. Ahora el mundo a veces se dio vuelta y cuando el mundo se dio vuelta, digo, no, la rigidez de la convertibilidad y sobre todo la dolarización de los contratos terminó convirtiéndose en un karma, porque cuando todos devaluaban, los tipos de cambio fijo se iban cayendo uno por uno, o sea, todos habían usado de alguna forma el ancla cambiaria, pero el ancla cambiaria digo, sí una caja de conversión. Y sin la dolarización tan grande de contratos que tuvo la Argentina. Entonces, cuando se cae Asia, se cae Rusia, se cae de Brasil, el ciclo negativo sigue tanto tiempo. Bueno, de alguna forma la convertibilidad se cae y uno podría decir, se podría haber echado distinto y a lo mejor sí, pero digo, una de las cosas digo, que se llegó a hacer, yo digo, para sostener la convertibilidad tomaron algunas decisiones durísimas. Cuando Milei dice el déficit cero, la verdad que el déficit cero lo inventó Cavallo en el año 2001. Y no solo lo inventó, sino que pasó una ley por el Congreso del déficit cero. Ahora, de nuevo, el ancla rígida, sin un prestamiento de última instancia, o sea, el ajuste nominal sin prestamiento de última instancia, bueno, en Argentina terminó mal. En los países de la periferia europea terminó bien. Por eso es populista. Yo qué sé, digo, la verdad es que en el fondo la política necesita, yo digo, jugar con las dos cosas, o sea, jugar con el corto plazo que no te lo llevas puesto, o sea, si querés solamente la mirada del largo, digo, lo pasás. Ahora, si solamente tenés la mirada del corto plazo y no tenés una mirada del largo también, y mis sensaciones que tiene este año, donde había, insisto, un ímpetu de las reformas, que fueron muchas, de nuevo, digo, cuando Milei dice fueron 17, las actuales son 17 veces más grandes que las de, digo, no es así, o sea, las 90, las que son tampoco muchas, pero no te alcanzaron para compensar la rigidez cambiaria, y entonces, la que pregunta, un poco sí, no todo. Yo diría que en la parte económica creo que no. Yo creo que Menem llega con hiperinflación, no se olvida, pero es la resolución del tejido social y empieza desde firmar un proceso de reformas puras, contrarias a lo que había cometido, en la posición en la que creía su partido, y con la convertibilidad en particular, en vez de decir de los horizontes de tiempo. Entonces se toman decisiones, como por ejemplo una de las que estábamos tratando, que fue la reforma de pensiones, la cuestión del CPJP,
que tal vez sea lo que terminó haciendo que gobernara por 2 años, pero que tenía un componente de largo plazo muy grande. Y también me quedé decir que otro de los motivos por los cuales queríamos escribir, al menos yo, es que muchos de los debates que siguieron después, la crisis con el campo, toda la crisis energética, los subsidios, lo que quedaba claro es que el proceso de modernización y expansión productiva que hubo en los 90 probablemente fue muy grande. Argentina tendría que seguir viviendo de eso, o sea, nada de lo que pasó con la SOCO hubiera sido posible sin los 90. Y la verdad que cuando una de las partes más lindas de cuando el libro es difícil, pero porque entrevistamos a muchos de los actores, a muchos fueron muy generosos en hablar, y uno se da cuenta que tenían algunas ideas y otras veces hacían lo que podían en instancias muy difíciles, pero realmente hubo un esfuerzo por crear algo de largo plazo. La parte política, que la parte a lo mejor institucional, la parte de la corte, la parte de la justicia, la parte de la reelección, bueno, esa parte yo creo que tuvo algo más de populismo autoritario, defensor a lo mejor del poder de Menem. Yo creo que fue un poco mezclado en eso. Pero lo otro es que cuando uno, en el proceso de hablar con los protagonistas, realmente después del 95 y sobre todo lo que va la alianza, el esfuerzo y el sacrificio que hacen para defender y sostener la compatibilidad es realmente impresionante. Es difícil pensar en un populista que de hecho un poquito había volado por Rosario de la compatibilidad. La realidad es que no lo decía. Pero realmente la mayor parte lo trataron de salvar. Los Jiménez después del 96. Deja de hacer reformas y se dedica a otras cosas. Pero yo creo que en la parte económica no. Marina, más allá de las patillas y del estatua, ¿qué adjetivos se encontraba así en Buenos Aires entre aquella década del 90 y Milei? Y esta época. Lo primero que diría es la demanda de estabilidad. La demanda de estabilidad es algo que apareció. Y hay una tolerancia social al ajuste, digamos, detrás de esa demanda de estabilidad. Veremos, digamos, cómo evoluciona, pero creo que eso es lo primero que diría. Segundo, yo quería decir en términos económicos, creo que hay 3 cosas, ¿no? Digo, la primera es Menem llega con un caudal político que es mucho mayor, el peronismo, pero además en la transición política consiguieron leyes, la ley de reforma del Estado y la ley de emergencia económica, que le permitieron hacer cosas que Milei en los primeros 2 años no podría ni haber pensado en esa pública querido. Y lo que tenés hoy por hoy, después de las elecciones, eventualmente un Congreso que permitiría avanzar en reforma, pero veremos, digamos, cuál es la capacidad de eso. Creo que hay una diferencia grande. La tercera idea es, la herencia, la dinámica inflacionaria que recibe Menem, digamos, en esa transición política tan grotesca, y el deterioro que tenía el balance del Banco Central. Está González Fraga que escribe algunas cosas del balance del Banco Central. Creo que, más allá de que hoy también era un problema, lo que no he visto los pasivos remunerados, se rompe la cuenta de regulación monetaria, creo que la situación de partida era aún más compleja, y en ese momento, digamos, no digo que sea bueno, pero digo, la tecnología del cepo que tuviste después, que te permitió sostener con este equilibrio tanto tiempo, esto no existía. Pero la compatibilidad termina rompiendo contratos como forma de limpiar el balance del Banco Central, y hasta hoy eso no pasó, y pareciera que hay chances de evitar eso, ¿no? Y bueno, de podernos como no está limpio el balance del Banco Central, pero transitaste 2 años, bajaste la inflación y de alguna forma lo que estamos discutiendo hoy por hoy es la sostenibilidad de la deuda, más que la sostenibilidad, la capacidad de refinanciar los vencimientos de la deuda de dólares y de pesos a plazos más largos, a condiciones de mercado, que es lo que todavía estamos testeando. O sea, hoy hicieron la primera colocación del bono con alguna ayuda de la regulación en el mercado doméstico, pero hoy es el primer bono en dólares que coloca el argentino en el 2018. En ese momento, de alguna forma, el impulso, el inicio de la compatibilidad, que permite la compatibilidad, hacer buena parte de las reformas que termina haciendo, más allá de la renta monetaria, son 3 cosas. Una es el trambones, que te limpia la cuenta de regulación monetaria, insisto, prima hermana de los pasivos remunerados, distinta pero parecida.
La segunda es la consolidación de las deudas, lo que fueron los bocones, proveedores y previsionales que te limpiaron la casa flotante. Y la tercera es el Braille. O sea, Argentina carriada con, digamos, la deuda del gobierno militar durante toda una década, desde el 82 en adelante, pagando los intereses de la deuda, comprando de fondo y más o menos manteniéndola de manera tal de que no tengas que direccionar la deuda como para los bancos americanos. Pero la solución final a la deuda la termina dando el Brady en el año 92, y la primera colocación de deuda del mercado, si no me equivoco, es en el año, creo que 96. El acceso a los mercados de capitales para poder empezar a refinanciar los vencimientos de la deuda es lo que de alguna forma te termina de descomprimir la presión, el financiamiento monetario. O sea, eso hoy estamos en proceso. Entonces, vamos a decir, el objetivo está, o sea, el objetivo es volver al mercado y poder empezar a financiar los vencimientos. En los 90, al principio fue virtuoso, cuando el escenario de tasas altas en el mundo, que sostuvo más tiempo del deseable, arranca en el año 96, y el dólar se fortalece en el mundo, y Argentina no se había graduado, o sea, Argentina nunca consiguió el investment grade de los 90, las tasas a las que Argentina refinanciaba los vencimientos de la deuda y las condiciones en términos de plazos para refinanciar los vencimientos eran mucho más duras que la deuda que se había contraído compulsivamente. O sea, los bocones, Brady y el Rolex. Y eso de una forma que generó un aumento muy fuerte en las necesidades de intereses y de pagos de amortizaciones que hacía cada vez más difícil, digamos, la sostenibilidad de la deuda de ese esquema. Hoy recién estás empezando, o sea, hoy la verdad es que venís pagando el contado los vencimientos de dólares, con algo de ayuda de organismos internacionales, que cambia la composición de la deuda, tengo mucho más peso de los organismos, y refinanciando los vencimientos de la deuda de pesos a plazos que son un poco más largos después de la elección y a tasas más bajas, pero o sea, todavía la sensación es, todavía el programa sí está mucho mejor, pero está veremos. Y lo último que diría es la compatibilidad con una renta fija. El ahorro no podía, no tenías ningún tipo de flexibilidad. Hoy no tenés una regla rígida, tenés un esquema de bandas, donde el gobierno dice, vamos nosotros los bancos a rescatar, tenés una tasa de inflación, donde la ciudad de Buenos Aires te da bastante arriba del ritmo de devaluación de la banda superior, con lo cual el tipo de cambio tiende a atrasarse. De nuevo, digo, el nivel hoy de tipo de cambio es más alto que el que tenías una compatibilidad, el tipo de cambio multilateral está, sobre todo al final de la compatibilidad, entre 15 y 20% arriba. Es mejor que lo que tenías en mayo del año pasado, cuando el gobierno intentó llevar el dólar al piso de la banda, pero vos estás abriendo la economía, está muy la diferencia, que en el mundo se está sacando la compatibilidad del número del consenso de Washington. O sea, hay un listado de cosas que tenías que hacer para desarrollar, está claro, digamos. Vos hacías eso y hoy eso no está. Entonces creo que hay diferencias. Pero al mismo tiempo, de nuevo, hay un intento o una demanda de ir hacia una, yo diría, normalización de la economía muy basada en tres sectores, digo, energía, minería y agua. Digo, la compatibilidad tenía, eran las expansiones en todo lo que tenía que ver con servicios, todo lo que fue la revolución agraria, digamos, y todo lo que tuvo que ver con la y sobre todo la compatibilidad lo que tuvo fueron una estructura de costos mucho menores. Hoy la presión impositiva efectiva con la normativa que tiene Argentina, incluyendo las retenciones que se acaban de bajar un poco, porque todavía están, es mucho más alta que tenías la compatibilidad. O sea, hoy el aumento en la productividad que tuviste en la compatibilidad es enorme. Te convierto la misma pregunta, pero con un matiz. ¿Vos crees que Milei se mira en el reflejo de esa estatua que él mismo colocó en el Menem, o se mira de verdad? Bueno, una de las cosas que encontramos en el libro es que al principio Milei dice que Menem es el mejor presidente de la historia, y creo que Cavallo es el mejor ministro de la historia, ahora él es el mejor presidente de la historia, y Cajuto es el mejor presidente de la historia. Creo que ya no se mira tanto en él, se mira en sí mismo, mira en el espejo y probablemente más en Trump. Pero yo diría que, pensando un poco las similitudes y diferencias, creo que
La principal similitud es el proceso histórico que se nos dos llegan cuando se agota el ciclo populista. Es decir, ya se acabó la plata y ya no había de dónde sacarla. Bueno, entonces pienso que si uno mira los últimos 20 años de Argentina, siempre cómo buscar a quién pedirle o a quién sacarle para seguir. Bueno, creo que yendo al tesoro fue ya el último, después de la mafia, pero después de Rusia, China, pero digo, ya es más difícil, o sea, eso es cosa que pagarle. Pero sí había un agotamiento, y ese agotamiento creo que lo entienden los políticos, y no sé si lo entienden, pero al menos había una demanda de estabilidad. Pero creo que las diferencias entre los dos personajes son muchas. La primera es una de las cosas que es muy claro cuando uno mira todo el proceso, es que Menem, aún si, por ejemplo, con sus adversarios y demás, tendría que ser muy exclusivo. Por ejemplo, una cosa que nos contaban todos es que después de que gana la interna, que le gana el Cafiero, pues agarra a todos y dice, ustedes vénganse conmigo, y van todos ahí, todos se quedaron con él hasta el final. Y en todo el proceso, recordando mis años, había un sector de la sociedad que lo detestaba fuertemente, y en todas las entrevistas todo el mundo se habló bien de Menem. No pueden ser los años, y uno está más viejo y todo, pero todo lo que pasó después. Pero era un personaje inclusivo, políticamente, y trataba siempre de aumentar y de traer a gente a lo que es. En Milei es lo contrario, clásico. Milei es un político, segundo, es un político tradicional, es un político toda su vida, Milei no. Y tercero, hay toda una discusión, yo me tomé el trabajo y no se lo recomiendo a nadie, de leer todas las cosas que escribió Menem, igual, y los Buenos Valores en los 80s, y es cualquier cosa, o sea, no hay ninguna idea, y es claro que cuando Menem llega en 89, llega sin saber qué hacer, veía más o menos hacia dónde iban las cosas, y va por un lado porque le parece. Milei es una persona con ideas muy firmes, es un intelectual, podemos discutir si también no malas ideas, pero Menem no era un intelectual. Yo creo que son personajes muy diferentes, el proceso a lo mejor es parecido, pero las ideas son muy diferentes. Pero creo que hay otras dos cuestiones que hacen el proceso también muy diferente. Una la mencionó Marina, que es que el mundo es otro. En ese momento Estados Unidos era la superpotencia que empujaba que todo el mundo se agregara. Ya en Estados Unidos es la superpotencia que se cierra sobre sí misma y no quiere que nadie se abra, que más bien quiere estar con concesiones. No sé qué tan fácil es hacer ese proceso en un mundo más cerrado y más regionalizado. Y la segunda es que la sociedad y la economía argentina tenía tal vez mucho más potencial para beneficiarse de un proceso de reformas en los 90 del que creo que tiene ahora. Entonces creo que también Argentina y el mundo son muy diferentes. En ese sentido, Argentina es muy a contramano del mundo. Marina, en la tapa del libro hay una palabra que por ahí pasa desapercibida, pero a mí que resulta interesantísima. Y la palabra lupo. Luego sugiere un bucle, ¿no? Sí, contador exactamente. Un círculo. Como que el libro parecía sugerir que estamos como predestinados, en la pregunta, a un proceso de éxitos volátiles y fracasos irremediables, ¿no? ¿Entendí mal o esa es la idea? No, es un poco la sensación que uno tiene. O sea, la sensación que uno tiene es que, de hecho, le pusimos un dibujo en la tapa, es una cinta de muebles, ¿no? Claro. Es infinito. No cierra nunca, y pusimos una serie de imágenes, muy elocuentes algunas. La tapa la hizo Eric Sampieri. El único problema que tuvimos es que había que entregar la tapa y no llegábamos, entonces el orden de las imágenes no quedó en el lugar correcto. Pero bueno, igual se ve. Pero sí, o sea, la sensación es esa. Un poco en la contracara de demanda, ¿no? Las demandas de la sociedad a fines de los 80 era bajar la inflación, las demandas de la sociedad a fines de los 2000, en la crisis de 2001, era bajar el desempleo, y la demanda de la sociedad vuelve a ser bajar la inflación. Ahora, frente a las demandas, de nuevo, es un cortoplacismo del otro lado. En parte cortoplacismo, en parte son decisiones que se toman se toman y que después no puede salir. Y en parte, un poco de mala suerte.
O sea, al final de la convertibilidad, Miguel Draghi siempre decía que si el ciclo hubiera cambiado antes, o sea, si la soja hubiera valido 2 años antes de lo que terminó valiendo, digamos, Inés Paquilé, que era una mujer de la Rúa, sería primera dama vitalicia de la Argentina. O sea, de acuerdo. La verdad es que hubo un poco de todo, pero cuando vos mirás la historia completa, cuando tratás de mirar la historia completa, digo, como dice Alejandro Cacho, la contratapa y la repetición. ¿No? O sea, el problema no es que no tengas problemas, todos tienen problemas, todos tienen que... El problema es que el problema siempre es el mismo. Siempre la expectativa es que establece el quinto, y el ciclo termina. Hay una parte, un fragmento que encontró Daniel, que también al principio del libro, la revolución productiva, ¿no? Digamos, Carlos Walder, le dice: de tanto mirar atrás y mirar adelante, nos quedamos detenidos en el tiempo, y lo que es peor, cada vez nos sumergimos más, un poco más, en nuestro pasado de explotación. Y en cualquier momento del tiempo que uno acepta, digo, está vigente. Pues hoy la expectativa es que, bueno, Milei dice, Argentina sea Alemania, no sé, 30 años, se me llama, bueno, digo, no sé, o sea, la verdad que no sé cómo sigue la historia, pero sí, la tradición es el modelo de tradición, sí, fue, o sea, no cansamos de encontrar palabras para decir un poco. Te pregunto por el... Bueno, la idea del libro es: empezamos ahora, vamos atrás, contamos por la historia de los 90, terminamos volviendo ahora. Y toda la última parte sobre eso, que es una parte chiquita, termina siendo más grande, ¿no? En parte por la reflexión marina, Las discusiones en cuanto a cuáles son las condiciones para crear un proceso de estabilización, crecimiento, sostenibilidad. Clima marina lo pensamos bien, tenemos un componente de sostenibilidad macroeconómica, sostenibilidad microeconómica y sostenibilidad política. Y las tres tienen que darse en el mismo momento, no es fácil que se den. Y en Argentina no se dan hace mucho tiempo, se dieron durante mucho tiempo en los 90, no se habían dado antes, no se han dado después, y está en discusión sobre si se da ahora, ¿no? Y siempre me acuerdo Maquiavelo que decía en los currículos libros que los países iban siempre girando en la rueda de los distintos regímenes políticos y que la república y las instituciones eran lo que podía romperlo. En parte hay, creo, algo de eso, de que hay que crear cierta sanidad de instituciones para la política macroeconómica sea saludable, para que las elecciones no sean siempre disruptivas, para que los horizontes del tiempo se alarguen. Pero es difícil crearlo, y creo que de las cosas que, al menos yo pensé, yo lo propuse entre los dos, que los 90 terminaron siendo lo que terminó con la crisis, es que la convertibilidad no podía ser políticamente sostenible porque lo que requería de ajuste fiscal en un contexto de crisis era muy difícil hacer en una democracia. Esa rigidez hizo que, bueno, no fuera populismo, pero terminara con los problemas que terminó. Y que hay dos cuestiones que son importantes, que tienen que ver con la flexibilidad. Que el mundo y los shocks cambian y que las demandas de la sociedad cambian. Y eso fue muy difícil en los 90 de acomodar. Creo que parte de lo que quisimos hacer es, bueno, Milei cuando hablaba de la organización, parte de lo que muchos pensaban, y nos invitaron a la carta que se puntuó de la economía, ¿no? Pero que la tentación de ir a la rigidez es muy grande en un sistema político, tanto como el argentino, pero eso es lo que evita que... Pero que la rigidez hace que después se cruce en posibles. Y viendo el orden, ahora sigo con Daniel y después paso para Daniel. Una pregunta que ya estoy calibrando lo que la voy a tocar. Me acordaba de una frase de... Otro de Pablo Sanguía dijo que la economía es algo que ocurre en un contexto político determinado. Y yo conocí bien el contexto político de los 90, y de hecho el libro atraviesa ese contexto con Sui Figuei hasta la reforma de los aspectos políticos relevantes de la pregunta que no tiene. Y todos recordamos, y de hecho lo mismo protagonice una discusión en el sentido que estaba de acuerdo, si te importa el punto de vista, con las ideas económicas de Menem, pero todo me resultaba muy vidrioso, para ser suave. ¿Sí? ¿Cuánto creéis que esa idea, digamos, que fue inmortalizada, así que por un libro que se llamó Robo para la Economía, ¿no? Que planteaba, lo que Berlusconi planteaba en ese libro, era que la corrupción era
inherente al sistema, esa es la idea del riesgo, ¿sí? Diría, corrupto, no al hombre que apagaba, sino literalmente al modelo, ¿no? Vive como un enfermo. ¿Cuánto cree que influyó ese contexto tan vidrioso, corrompido, controvertido, con estas observaciones tan dramáticas como las de Wiki y tanto de Pelotti en el escenario político? Y con el mal recuerdo que mucha gente tiene de los 90, a pesar de los avances que para mí no, que son realmente muy objetivos, ¿no? Bueno, escribiendo el libro revisamos mucho de eso, algunas cosas no las incluimos, pero digo, están fragmentados, o sea, son realmente muchas las cosas que, las patrañas que digo, o las cosas malvadas que se hicieron en esos años. Yo creo que tiene más que ver a lo mejor con lo último que dijiste, que creo que parte del problema de los 90 es que uno se piensa o solamente en la convertibilidad o solamente en realidad es un proceso, digamos, desde el 2001, pero es un proceso que tiene muchas aristas. La convertibilidad es uno de esos, la política exterior es otro de esos, pero terminaron todos juntándose. Y yo creo que los dos problemas donde le veo, yo creo que no eran inherentes al sistema, no creo que ni las reformas tenían que ser corruptas, ni la convertibilidad. Claro, la convertibilidad no lo tenía. Creo que la mejor prueba es que la corrupción fue muy grande en esos años y fue muy grande con el populismo y bueno, podemos decir que sigue siendo grande ahora. Creo que es más inherente al sistema político latinoamericano o argentino que los 90. Pero sí que creo que crearon dos problemas. El primero es, la verdad que cuando uno, revisando el proceso, empieza a ver lo de la Rúa, recuerdo que mucha gente tiene la Rúa, la verdad que es una tragedia el gobierno de la Rúa, porque realmente estaba casi condenado al fracaso del día que lo eligieron, por la rigidez de la convertibilidad y porque las demandas sociales eran muy fuertes sobre temas sociales, sobre temas de corrupción, pero también sobre mantener la convertibilidad. O sea, era casi imposible para la Rúa hacer lo que tenía que hacer en ese contexto. Pero el escándalo de corrupción que se le desata de la Rúa con Navanel y demás es realmente el final, porque la sociedad ya no aguantaba más eso. Entonces creo que sí le crea un problema a la Rúa. Y después creo que crea el problema que hace que las ideas liberales o ortodoxas económicas quedan asociadas después a todo, a la pobreza, a la corrupción, a todo eso, y hace que nadie, hasta Milei, quiera hablar de eso, ¿no? Pero Macri trató de ir hacia ahí, pero nunca se le hubiera ocurrido decir algo en un MN o algo van a acabar, de más bien la idea era donde se trata de que no parezca. Entonces creo que más bien el principal efecto es lo que vos decías al final, que esas ideas quedaron desacreditadas en Argentina a día de hoy. Imagínate si sacamos del libro a un protagonista central de esta historia que es Caballo, y que lo ponemos en la actualidad. ¿Qué opinas de lo que está diciendo Caballo hoy del régimen cambiario? Yo soy de las que pienso que, Argentina tiene un problema objetivo, había roto el capital. Rompió la moneda, rompió el crédito, y la contracara de la apertura de la moneda de crédito era, tenías reservas negativas y tenías como decimos, una barján de pesos, un exceso de pesos en la economía, que en realidad no eran pesos, sino que eran deuda en pesos, y que todo se sostenía con controles capitales, con un cepo cada vez más líquido, porque combinaba una brecha que era obscena, una distorsión de precio relativo que era obscena, pero el problema estaba, o sea, era un problema objetivo. De hecho, el propio Milei no lo hizo, tiró una ruptura de contratos, y fue un programa mucho más pragmático en términos de choquear con controles capitales. Inicialmente, mi lectura era que detrás de ese shock, parte del ajuste fiscal, con lo que tenían que hacer era recapitalizar el balance del Banco Central. El Banco Central tenía reservas negativas, tenía muchos pesos. Y Milei lo que hizo fue, las reservas ya siguieron siendo negativas, porque al principio compró dólares, pero lo hizo para dar la deuda, porque nunca bajó el riesgo país. Y del otro lado, la cantidad de pesos que había de deuda en pesos, en realidad lo que hizo fue, una parte remonetizó con controles de capitales, lo cual expandió el crédito, y otra parte de esos pesos los cambió a deuda del tesoro. Con lo cual lo que tenés es la deuda del tesoro con plazos que siguen siendo muy cortos. Entonces, con esta estructura de la deuda, sacar los controles de capitales y dejar que el tipo de cambio flote,
yo creo que es peligroso. De nuevo, si vos me asegurás que el programa financiero de Telet y podés empezar a refinanciar los vencimientos y que Argentina se convierte en un país normal y que los argentinos dejan de comprar dólares, puede ser, pero los argentinos son argentinos, digo, o sea, no lo cambiaron de la noche a la mañana. La lógica que tiene Toto, yo un poco provocativamente digo, es el perro del papel, ¿viste? No digo, digamos, un trascomí, tocar la campana. Una vez, 2 veces, 3 veces. La cuarta vez, tocás la campana y el perro salía. Bueno, los seres humanos no son como el perro del Pablo. Lo que dice el gobierno es, los que compraron dólares perdieron plata. Los que compraron dólares perdieron plata. Los que compraron dólares perdieron plata. Los que compraron dólares perdieron plata, 4 veces. Bueno, digo, como el perro de Pablo, la próxima vez cuando quieras comprar dólares vas a pensar que lo sé. Ahora, mientras tanto, vos estás jugando con muchos menos controles de capitales, que lo que te queda hoy es bastante raro, porque vos tenés libre movilidad de capitales para las personas y sé por lo tanto para las empresas. Eso no es un esquema, o sea, vos podrías ir un esquema de controles de capitales más hacia chilenos, más hacia países que intentaron reconstruir una moneda, o más parecido a lo que fue Argentina en 2002, después de la salida de la convertibilidad. O sea, esto es medio un enjambre, un híbrido que no se animan a tocarlo, entonces queda de la forma que está. Sacar los controles de capitales y flotar con esta concentración de vencimiento de la deuda, digamos, y asumiendo que los argentinos no somos el perro del Pablo, yo qué sé, con tasa de interés negativo, o sea, de nuevo, la tasa de interés te gana el dólar, entonces igual lo dejar, la tasa te gana el dólar y te quedas en pesos hasta que un día le dices, ¿sabes qué? No voy al dólar. O sea, ¿qué es lo que te cambió? Ahora vamos, para estabilizar la demanda de pesos, de alguna forma, muy simplificadamente, bueno, en eficacia, remunerar el ahorro durante un tiempo prolongado y no romper contratos. Bueno, Argentina nunca hizo eso. Cuando vos haces eso, digo, como Brasil, yo qué sé, digo, un montón de problemas. Pero Brasil es la moneda, digo. Entonces, hoy con esto te dan tasas de interés negativas, no las del crédito. Pues si vos lo que querés es que tu driver sea el crédito, como fue en la convertibilidad, la ancla se cambiaria. Con ancla cambiaria, si te entran capitales, nada, digamos, es monetizar. Cuando te salen los capitales, contraes. Todo el proceso fue muy expansivo hasta el 97, y cuando empieza a arreglar con los capitales, el proceso de compra contra que la tasa de interés de dólares y la de pesos son un espejo, o sea, sin controles de capitales. La tasa de pesos es la de dólares más la expectativa de evaluación. Si el dólar está muy alto, la expectativa de evaluación es menor. Y a todo eso, sumarle la política. Si vos en cada proceso electoral, en Argentina se compran 28.000 millones de dólares, o sea, vos mirás, en fin, te muestro el libro, pero si vos mirás la demanda de dólares que tuvieron los argentinos desde 2001, o sea, cuando en 2001, 2002, digo, cuando fue la clasificación asimétrica, que había más de 8 de dólares, hasta hoy te da 130.000 millones de dólares. Y el sistema financiero te quedaron 35.000 millones de dólares. Entonces lo que digo es, el potencial de compra de los argentinos es gigante. De nuevo, es gigante porque siempre tuviste detrás, de nuevo esto, la ruptura de contratos y la no recuperación del ahorro. Hoy a favor tenés un mundo donde el dólar, bueno, digo, no pareciera ser la moneda fuerte. Entonces, me vuelve a dar una oportunidad. Entonces, a tu pregunta concreta de Pedro Cavallo, yo la verdad que creo que hoy sacando controles de capitales, totalmente, creo que no lo puedes hacer. Pero sí creo que deberías dos cosas. Una es apuntar a un esquema de control de capitales, menos absurdo que puede ser por hoy. Y la segunda, y creo más importante, es recapitalizar el balance del Banco Central de verdad y no en la negativa. O sea, las reservas eran 7.000 millones de dólares negativas cuando llegaron, y hoy las reservas netas, no las líquidas son 20.000, o sea, hay reservas líquidas, pero no son propias. Las que son propias son menos 16.000. Entonces, de nuevo digo, con este balance del Banco Central y con el escenario político que tenés hoy por hoy, donde las campañas se hacen diciendo que no vas a pagar la deuda del anterior, digo, lo hizo Alberto Fernández, después lo hizo Juntos por el Cambio, y lo hizo Milei cuando dijo que el peso era tremendo. Entonces digo, si el juego de la campaña electoral vale todo, creo que esa es una de las cosas que encontramos con Daniel, es desconocida, pero cuenta así, hoy cuando uno dice los políticos, en la convertibilidad vos tuviste una transición política hacia un giro, no hacia la izquierda, pero era un giro, digamos, de una agenda distinta, giró la convertibilidad de una forma que se obtuvo,
bueno, tuviste una corrida contra la expectativa de causa. Tuviste parecías un país normal, o sea, parecías Chile, o parecías Brasil, o parecías... bueno, mientras vos no tengas, insisto, el eje de la gobernabilidad, algún esquema de política que haga que no cambie todo cada vez que cambie un gobierno, la verdad es que sacar los controles de capitales es lo que te pegamos. Voy a aprovechar para hacerle una pregunta de Si alguien quiere preguntar, levante la mano y después de hacer la pregunta, ¿no? Si hay yo te voy a sacar una imagen del año, pero después muchas cosas, ¿no? Elegiría la topadora que está removiendo el ala este de la Casa Blanca, ¿no? Una imagen bastante elocuente del proceso de demolición que está llevando delante de Trump. y estoy siguiendo con mucha atención, te lo comenté antes de empezar, los planteos de los nuevos tipos que rodean, Peter Thiel, Buttigieg, los que se han vuelto directamente antidemocráticos, de manera explícita, ¿no? Si miramos a través de este contexto, bueno, está detonando el mundo, ha acordado con Rusia, se desconecta de Europa, pronosticó el fin de la civilización europea. ha hecho una interpretación, yo creo, bastante estrafalaria de la doctrina Monroe. ¿Qué es Trump hoy? ¿Qué está pasando con Trump hoy en Washington? Bueno, yo creo que Trump es un síntoma de justamente lo contrario a lo que empezó en los 90, ¿no? Empezó en los 90 era Estados Unidos victorioso de la Guerra Fría, las únicas superpotencias y todo el mundo casi creyendo que la globalización, la apertura económica, el liberalismo, la democracia eran el camino a seguir y que iba a pasar en todo el mundo y que lo que no estuviera ahí no está más. Lo que estamos viendo hoy es, creo, primero, Trump como un síntoma de un Estados Unidos que no quiere jugar ese rol. No lo quiere porque Trump no cree en ese rol, pero también porque yo creo que la gran mayoría de los votantes americanos sienten que tienen muchos problemas y que no tienen por qué estar resolviendo los problemas del mundo y que es verdad que el resto del mundo se aprovecha de ellos porque no les importa. Entonces creo que es un cambio en el orden geopolítico muy fuerte que venía ocurriendo, pero que es Estados Unidos corriéndose. Segundo, creo que es un síntoma de que la idea de democracia no es lo que la gente creo que quiere seguir votando en Estados Unidos y en Europa y en muchos otros países, pero la mitad cree que los otros no deberían votar y la otra mitad cree que los otros no deberían votar, y hay mucha gente, especialmente los dueños o líderes de empresas tecnológicas, nadie debería votar, solo ellos deberían votar. Y Trump que cree que solamente lo voten a él, y sobre todo que no voten a nadie más. Entonces creo que lo que es un síntoma de esa época en la cual estuvieron los 90, hoy está mutando hacia otro lado, en parte por Trump, pero en gran medida porque los votantes ya no sienten que esas ideas de globalización y liberalismo económico de democracia les estén resolviendo más problemas, sino más bien lo contrario. Creo que en ese sentido aún cuando Trump ya no esté, son procesos que vamos a continuar. Trump lo está haciendo más explícitamente, más groseramente, más agresivamente. Veremos cuánto resisten las instituciones americanas, que un poco van a resistir. Pero creo que es un síntoma de algo mucho más profundo que está pasando en el mundo. Esa idea de los círculos de influencia, como que está dando vuelta por el mundo, ¿no? Estados Unidos, Rusia, China, ¿no? ¿Es correcta? ¿A eso vamos? ¿Eso tiene Trump en la cabeza? Yo creo que Trump tiene una idea, porque tiene una biografía de Trump, y desde los años 80 Trump tiene la idea de que el resto del mundo se aprovecha de Estados Unidos. Que cuando uno creció fuera de Estados Unidos o vivió fuera de Estados Unidos es un poco rara, porque hace primeras generaciones Estados Unidos siempre está aprovechando de los demás. Pero esa idea es muy fuerte. Yo creo que él tiene la idea de que todas las otras instituciones que se han creado, el resto del mundo se aprovecha. Que la Unión Europea se hizo para aprovecharse de Estados Unidos, que los chinos se aprovechan, que los mexicanos se aprovechan. Que todos se aprovechan. Yo creo que él más bien tiene la idea de que esto de ser una potencia global que ayuda a los otros sin algo muy directo
cómo se manejaba en el mundo de los negocios en Nueva York en los años 80, y que lo que él tiene que hacer es cambiar eso y que sean todas las negociaciones en las cuales Estados Unidos y él y su familia obtienen los beneficios que hay que obtener y nada más. Yo creo que él no tiene una estrategia geopolítica, yo creo que no hay en Estados Unidos, puede haber gente que haga, pero yo creo que no hay que tener ningún Unión exportable en Estados Unidos. No hay una idea de otro orden geopolítico, sino más bien, bueno, esta anterior era una tontería y yo simplemente voy a aprovechar. La economía del mundo fue la potencia más importante y que quiere hacer. Entonces conmigo va a tener que pagar más. Va a tener que pagar más a Estados Unidos y me va a tener que pagar más a mí. Y creo que es así de simple, pero al mismo tiempo así de complicado, dado que el mundo es mucho más complejo. Pero creo que no hay una idea más generalizada, al menos hoy en Estados Unidos. Hay gente alrededor de Trump, como Vance, Rubio, algunos de estos, que sí creo que tienen una idea de que Estados Unidos es la civilización occidental y que el resto está en decadencia y que a China hay que enfrentarle y demás. Pero me parece que Trump, que creo que es el que toma algunas decisiones, tiene algo mucho más simple, que es: tengo que obtener beneficios en todas mis relaciones porque se han venido aprovechando de mí. Pregunta de actualidad. Bueno, no ocurre esto es naturalmente la deducción, ¿no? Pero podría imaginar el modelo kirchnerista como una suerte de ecuación que comienza con la extracción de recursos del interior, a través de las retenciones y el congelamiento de los precios de la energía, conectado con un destino de todos esos recursos a subsidiar a los conurbanos y particularmente a los conurbanos laborales. Y eso tuvo naturalmente una derivación de carácter electoral como consecuencia del problema de carácter demográfico. El kirchnerismo subsidió a expensas de la Argentina a un conglomerado demográfico monumental que se llama el conurbano. ¿Sí? Es una reducción, pero podría ser razonable. Y hoy estaría ocurriendo algo exactamente inverso a eso, ¿no? Un modelo que está mirando al interior, esto es a la cordillera, a la minería, al uranio, al cobre, Mendoza, Vaca Muerta, el gas y demás, y se desconecta de las pymes, del conurbano, de la industria, ¿no? En el último pirámide social que publicó Guillermo Oliveto de la Nación, el término clase media no figura. Y eso es lo que me llamó la atención, clase alta, clase media alta, y después pasa otro, pero el término clase media desapareció. Y de ahí que me parece que fue el Palamud que planteó la idea de que el modelo es una consistencia siempre y cuando exista una desconurbanización, que es un proceso muy complicado, ¿no? En términos de la actividad económica, de derrames, si se me permite la palabra, y este modelo puede generar hacia el conurbano, ¿es esto viable? Yo diría dos cosas, digamos. La primera es el gobierno avanzó en un cambio de precios relativos muy violentos. Y diría más, diría en la dirección correcta. O sea, el kirchnerismo lo que hizo fue cerró la economía con no brecha cambiaria, los precios de los bienes, en un mundo donde los precios, mediante inflación de precios de los bienes subieron mucho, terminan mucho más caros el precio de los bienes. Los precios de las tarifas reguladas se han venido los precios de los servicios iban de la mano de los salarios, tuvieron un primer periodo de auge del kirchnerismo y después terminaron en promedio. Y con lo mismo la jubilación, los empleos públicos. Entonces, ¿cuál es la lógica de Milei? En términos de agenda micro, ¿no? De una macro se lo hablamos, digo la gobernabilidad global, en términos de agenda micro, es lo que dice yo me ocupo de la macro y la micro ocupa de sorprender. Pero un poco lo hace con algo de lojita, porque en realidad cuando dice la micro ocupa de ustedes, en realidad el principal régimen que está detrás de esto es el RIGI. Que el RIGI lo que tiene es una base impositiva muy agresiva de algunos sectores. La lectura es que estoy poniendo las mismas condiciones que tiene Perú. Entonces, está bien, no, eso de la economía no está poniendo las mismas condiciones. Y le daba en un contexto donde la brecha cambiaria todavía era significativa, donde todavía no está claro que la brecha sea cero para siempre, porque no, vamos diciendo todavía cómo se va a recuperar el capital que faltan. Libre disponibilidad de divisas,
Entonces lo que hace es aprovecha un mundo donde la demanda de esto aparece y donde la geopolítica, eso no sé yo, pero la geopolítica, digo, por la ley del lineal crítico, digamos, como una de las políticas de Estado de Estados Unidos, bueno, aparece una lista de empresas con decisiones de inversión en todo lo que es la cordillera. En Vaca Muerta, digo, ya el proceso había arrancado antes, Vaca Muerta se convirtió en una política de Estado, o sea, que es un chiste, pero digamos, desde 2012 para acá, lo que fue la nacionalización de Italia, con todos los costos que tuvo, nadie se animó con Vaca Muerta, o sea, y Vaca Muerta tiene una ventaja, que es que las inversiones son de muy corto plazo, a diferencia de la minería. Con lo cual, si vos no pinchás, no sacás, no pinchás, no sacás, si vos bajás la inversión, si vos congelás tarifas, bajás la inversión, automáticamente te cae la oferta y entonces, de alguna forma, la infraestructura está asociada a esa necesidad de parte. Ahora, ¿qué es lo que hay de todo eso? Dos sectores. Dos sectores que pesan poco el producto, crecen mucho, pero pesan poco el producto. O sea, en términos estadísticos, el crecimiento de este año del sector de creció fue el sistema financiero y la banca de los pozos, la banca chiquita, minería, cerroso, muy poco de energía minería. En términos de empleo, en términos directos, generan mucho en la obra, generan poco en el seguimiento. Genera, como decís vos, empleo en lugares que están en el estado de los conurbanos y donde vas a tener algún efecto de, no digamos, una enfermedad holandesa. Con Neuquén lo estás viendo, o sea, Neuquén, lo que yo lo tengo viendo en una fiscal de Neuquén, la mitad de los ingresos son recaídos, la mitad. O sea, te va a pasar un poco lo mismo en el norte, ahí va a haber como una independencia, de búsqueda de independencia. Ahora, eso que genera oportunidades en todo lo que es el derramas y el resto de los sectores. Hay un movimiento de empresas metalúrgicas que están yendo a buscar oportunidades en Vaca Muerta, o hay sectores de servicios que ven esa demanda y que se van agotando, pero no te alcanza para compensar lo que está viendo del otro lado. Y del otro lado lo que está viendo es, de nuevo, digamos, que en términos de productividad sistémica, las condiciones son las mismas, la infraestructura es peor, lo tenemos peor, porque viene de muchos años de deterioro. Pero digo, el transporte, digamos, como amigo que dice, el capitalismo es un movimiento de cosas y de personas. Bueno, yo qué sé, en general lo que son los ferrocarriles en Argentina, lo que son las rutas en Argentina, lo que es la hidrovía en Argentina, o sea, es un tema de productividad de las fábricas. Después, muchas se adaptaron, o sea, la verdad que el subsidio explícito que tuvo el kirchnerismo a los dólares baratos con tasa de interés barata hizo que muchos industriales hayan robotizado, hayan cambiado. Y hay un salto en la productividad de las puertas para dentro de la fábrica. Ahora, la verdad es que eran competitivos en una economía cerrada, con precios absurdos. Si vos querés poner las tarifas, tenés que poner a trabajar el déficit fiscal, para aportar el monetario contra una moneda, y dejar los precios de los bienes que tenés, y la variable de las precios se crecen. Hasta ahora, el grueso fue por ingresos, sobre todo ingresos anunciados del sector público, de estos segmentos. Ahora, en los urbanos no lo vas a resolver. O sea, el desempleo, lo que te absorbe en los distintos sectores son las plataformas, Trello, igual y demás, por un capital de trabajo que se erosiona. O sea, el que pierde el empleo formal y maneja un Uber, o sea, en 3 años no puede ir manejando el auto. Y después lo que empezás a tener son algunos negocios que se toman en los 90 te pasó, la gente se iba a las empresas públicas por indemnización, algunos se invirtieron también en temas financieros, otros hicieron un kiosco, un repollo. En términos políticos, mire, descubren que todos los procesos de aumento de la productividad te crean un aumento en el desempleo. Te pasó en Alemania del Este, te pasó en las economías del Este, te pasó en Argentina en los 90, te pasó en Chile, te pasó, o sea, vos tenés yo lo que pongo siempre es el mismo, vos tenés un aula con 30 estudiantes, nota promedio 7. Vamos a levantar la nota. Una forma es hacer los estudiantes más a los chicos, darle más horas de clase, cambiar los docentes, poder mejorar la productividad productiva. La otra es agarrar el listado de notas, los que se sacaron de 7 para abajo, los bajás a todos del aula y automáticamente te subió. Entonces lo que digo es, ahora, vuelvo al eje de la gobernabilidad. Hoy no hay nada del otro lado, no hay nada. No hay nada porque el federalismo se está matando, porque... En los 90 tampoco había como enfrentamiento. Está bien.
El libro atraviesa, por supuesto, la relación de Argentina con Estados Unidos en los 90, ¿no? Que la llamamos una relación carnales, ¿no? Entre Menem y Bush y Clinton, ¿no? ¿Cómo comparas aquella época con esta? Aquellas relaciones de Menem con Estados Unidos y estas relaciones de Milei con Estados Unidos. Bueno, en ese momento, similitudes es Argentina. Venía de estar apoyando a cualquiera por cualquier lado, creo que era muy inteligente. De que había que apoyar al ganador y al único poderoso. Pero en ese momento lo que Estados Unidos Quería en Argentina, en América Latina, en todos los países, era apoyar un proceso de apertura económica, de reformas, de liberalización, de inserción en el mundo y de democracia. que no tenía que ver solamente con intereses específicos. Y yo creo que Cavallo, Vizquel y demás lo entendieron bien, lo entendieron bien, y los ayudó durante bastante tiempo para que el fondo los apoyara. Pero una de las cosas que nosotros hablamos con toda la gente del fondo, y una cosa que en las relaciones en Argentina con el fondo, ¿no? La constante esa, al principio el fondo no le gustaba la convertibilidad, entonces no va a poner convertibilidad, no la apoyó. Después del 95 dijeron, bueno, puede ser que no esté tan mal, sobrevivió bien. Después del 97 vamos a estar hablando del PTC asiático, que era está buena. Y después la apoyaron. Pero en algún momento cambió el gobierno de Estados Unidos, cuando ganó Bush, cambió el tesoro y no se hicieron apoyar más a Argentina en el fondo. Parte de la caída del carbón, parte importante tiene que ver con eso. El fondo hubiera seguido apoyando. No creo que la Rúa hubiera seguido siendo presidente. Pensando en hoy, decía, yo creo que Estados Unidos no tiene una idea de ayudar a Argentina por, digamos, sí, porque es un aliado, sí, porque se ayudan otras cosas, pero creo que va a ser en gran medida para conseguir beneficios directos para Estados Unidos y para la familia Trump, para unos amigos. Y creo que ese apoyo es mucho más contingente de lo que fue en los 90, porque justamente es tan personal y tan poco estratégico. Digo, a Milei lo salvó de la elección Tal vez impidió que hubiera unas felices ahora. y apoyó empezó. Pero yo creo que es muy diferente la naturaleza de lo que es Estados Unidos hoy que lo que era en los 90. Y en ese sentido, como siempre la Marina, pensar que Estados Unidos va a estar siempre apoyando a Argentina, siempre a Trump, yo creo que no. De hecho, yo creo que con el cambio de gobierno se puede notar. ¿Qué crees que hubiese ocurrido, Marina, de no haber horas antes de las elecciones? intriga más? Si alguien tiene una pregunta, no la mano. Pequeña anécdota, el libro lo entregamos el 27 de septiembre, no recuerdo cuando pusimos la fecha, pero después de la elección de la provincia de Buenos Aires, con el Diego País en 1400, con los precios de los votos en 40, con un tipo de cambio. Y el Banco Central defendiendo la banda superior, digamos, hizo dos cosas: anticipó la liquidación de la cosecha, que consiguió dólares, y después te salió Besset con el primer tuit, el mismo día por ser, donde emuló a Bray diciendo el whatever it takes, ¿no? Digamos, diciendo nada tanto. Y entonces con Daniel, después de que apareció Bray, no la primera vez, pero ya la segunda, le dijimos, che, tiramos un capítulo más, ¿no? Llegamos a ya, entonces pusimos, en el capítulo 6, que pusimos escena del próximo capítulo, porque Draghi cambió todo. O sea, la dinámica era sería armado muy perversa. Si tuviéramos, o sea, defender es que no cabía decir reservas, te reventaba los precios de los bonos, te aceleraba todo el proceso. Pero lo que hizo a veces fue frenar la caída de los precios de los bonos y le puso precio al activo financiero, y después apareció interviniendo en el mercado cambiario. Está bien, fue de suave, después lo cobró, fue mucho menos, más circo que de verdad. Pero la verdad que ¿quién le apostaba en contra a veces? Y nada, te llegaste con comunicación contenida, con el tipo de cambio contenido, y no solo eso, sino que ganaste la elección. Otro comentario, nosotros que veníamos en Salón de Guarda, quiero que hacemos algo más con la cumbre, presentación que hicimos antes de la elección de la provincia de Buenos Aires, decía, vamos a separar, el diagnóstico decía, en el corto, mediano y largo plazo. Corto plazo en esa tarde con los becos, se terminó toda la vez. Mediano plazo en la elección de la provincia de Buenos Aires, 30 días antes. Y largo plazo en Argentina en octubre.
Y entonces el análisis de él decía, mira, Bandolín se la va pierde, te imagino que la perdía por 14 puntos, pierde, decía, ¿sabes? El fondo. Ahora decía, esto se va a dar vuelta, el electorado se va a dar vuelta, digamos, el miedo busca, digo, va a generar una... Y la nacional la van a ganar. Y yo que, bueno, a mí me llega la verdad de irse de Buenos Aires, la toma de ganancia que va a tener, ¿cómo llega a esta elección? De nuevo, anécdota del libro no de lo que Alfonsín prefería que Menem ganara la interna frente a Rafiero, o sea, de alguna forma, porque a Menem le podían ganar. No. Y Macri jugó, digamos, o sea, cuando era mismo es posible, le digo, la toma de ganancia es infernal. Esta es la elección de medio término. Si crecen, de la historia probablemente hubiera sido otra, y no creo que hubiera tenido otra comida que te lo notado. Después ya todo sin selección, no lo sabemos. ¿Alguien tiene una pregunta? Por favor. Mira, bueno, yo venía con muchas ganas de tener el libro para poder leerlo, porque bien viví parte de los 90, pero bueno, cuando los estoy escuchando ahora y leo el subtítulo que dice un viaje al pasado en busca de herramientas para romper el grupo y contener a Argentina, después de que leo esto y los escucho, en particular a vos, Marina, siendo economista, creo que es más son más herramientas, digamos, políticas las que necesitamos que económicas al final del camino. Porque entiendo que todo se ha aprobado en la Argentina y hemos escuchado, digamos, me has comentado vos hoy, en distintas etapas, se ha aprobado una cosa, se ha aprobado otra, hemos tenido cierta rigidez, hemos tenido flexibilidad. ¿Cuánto le asignás vos a la política, al éxito que pueda tener la Argentina de acá en adelante y no seguir repitiendo este grupo? Mucho. Yo creo que el eje de la gobernabilidad es muy importante, pero creo que no hay un eje, o sea, no hay un vértice sin nosotros vos. Un poco lo que tenemos en el libro es eso, o sea, vos manejás la gobernabilidad. Proactivamente yo digo, el peronismo se ocupó de la micro y de la gobernabilidad, se olvidó de la macro. Y los gobiernos más neoliberales se ocuparon de la macro y de la gobernabilidad. Y de alguna forma se olvidan de la micro. Durante un tiempo funciona, para siempre, nada funciona. Entonces, la gobernabilidad, en términos de construcción política, es importante, pero de la construcción política en democracia requiere algún grado de sostenimiento de las sociedades. Creo que es una de las grandes preguntas con Milei, porque hoy pareciera, digamos, que cuando uno habla de gobernabilidad, uno dice, bueno, en la calle todo contenida siempre. El Congreso, lo manejó con veto y presupuesto, y ahora tiene chance de, en ley extraordinaria, pasar los 5 proyectos de ley. Veremos qué es lo que pasa. La justicia, la verdad que mira siempre de contado, igualmente no había conseguido el apoyo, pero sigue de contado. El eje del horizonte, digo, si vos lo que vas a ahora el largo plazo es 2027. Que se lo ya no hay chance de aprender el un montón. Pero no falta un montón. Entonces digo, ¿cuál es? O sea, otra vez vamos a ir a 2027 a competir. Digo, Cristina es muy funcional a Milei. Y a Milei le funciona a Argentina. Entonces digo, fue lo mismo con Macri. Entonces digo, si tiene chance de volver ese extremo, digo, no hay precio de los bonos que se sostengan, no hay forma de armar un programa financiero. Yo no sé si hay un... O sea, la verdad que sí, un poco de trampita, porque de todo que se empezó un video, yo lo que de Daniel. Pero no sé si hay uno que más. Sin construcción política no hay nada que pueda hacer. Pero solo construcción política, sin un programa consistente, que tenga algún grado de inclusión, porque te digo de nuevo, los procesos de aumento de la productividad te generan aumento del desempleo. Pero si vos lo combinás con un crecimiento de la economía, en algún momento el desempleo se absorbe. En los 90 el desempleo pasó del 6 al 17. Y en el 2017 parecía que la economía empezaba a crecer y con crecimiento de la economía empezabas a bajarse a pasar desempleo. Ahora, si vos combinás eso con un ajuste nominal como el que tuviste, una caída con la economía cayó 20%, y el desempleo siguió subiendo hasta el 25%. El 25% no habría sostenibilidad política posible. ¿Otra pregunta? Hay posibilidad, perdón, hablo del desconocimiento. ¿Hay posibilidad de que se haga esa construcción política? Viendo cómo vienen las cosas y los personajes que tenemos. Está difícil. Y es difícil, creo. Una de las cosas que descubrimos en el libro es que en los 90 la productividad, el éxito de la productividad lo hizo.
lo construyó nadie se ponía como que podía difícil son una realidad. Entonces creo que hay cambios institucionales que no pueden hacer. Tiene que haber cambios institucionales, tiene que haber consensos comunicacionales en un mundo tan polarizado. Un consenso es que las cosas salgan bien. O sea, si la economía, la sensación de estabilidad de la economía funciona, la gobernabilidad aumenta. Bueno, apareció Bessel, ganó las elecciones, aumentó el poder político del Congreso y se dijo, a fin de año va a ser más tranquilo, las elecciones y todo lo que hubiera pasado. El punto es que vos aproveches de esas oportunidades que te da el contexto para alargar el horizonte y no meterte de nuevo en cosas complicadas. Digo, uno es el esquema cambiario. Ahí tenés el tipo de cambio está mejor que lo que estaba, pero digo, no estás acumulando reservas, no puedes acumular ahora. O sea, el punto es cuánto la construcción, cuánto es solo construcción política o sea, cuánto aprovecho los grados de libertad que me da la economía para construir políticamente y en algún momento le quedo sin grado de libertad y después veo. Hay un politólogo, Pablo Tauzón, que dice Argentina tiene múltiples proyectos de poder, pero no tiene proyectos de país. Y la verdad, yo qué sé, la convertibilidad es un proyecto de país, si querés. Nadie quiere un proyecto de país, te puede gustar o no gustar, pero tiene un proyecto y una idea en la cabeza. El punto es cuando, de nuevo, los proyectos de poder la elección, el intento de seguir sosteniéndote, o sea, yo qué sé. La verdad que la impresión de que ese proyecto de país que tiene está muy basado en, entre comillas, el egoísmo, como se puede ver en Trump, cuidar para mi país y para mis amigos y mi familia, y lo demás no. Y acá me parece que me da la impresión de que hay una cosa así, como que yo trato de arreglar esto del otro, pero que hagan lo que yo digo, lo que yo quiero y lo que quiere 2 o 3 personas más. Eso es lo que sí me anda. Yo el otro día escuchaba, alguien me mandó la presentación de Milei del cronista comercial, ¿no? De la misión de los líderes, ¿no? Hay una hora y media, y la persona que me lo mandó le dijo escuchar los 2X, y escuché 2X. Milei tiene una capacidad de armar una narrativa fenomenal. No solo de armar una narrativa, sino de anular cualquier otra matiz, o sea, o cualquier cosa que haya que no cierre con esa narrativa. Y la narrativa tiene un montón de cosas que son literalmente falaces, o sea, literalmente falaces. Limpiamos el balance del Banco Central, hicimos un mayor aporte político con la historia, ¿qué importa? Numeral. Entonces uno todo el tiempo se pregunta hasta dónde eso es parte de una narrativa. Las narrativas, cuando decíamos, bueno, la Biblia duró 2005 años, yo qué sé. Hay narrativas que nombran, mi sensación es que en algún momento la realidad objetiva y la subjetiva, o sea, en algún momento del otro lado, alguien demanda algo distinto. La convertibilidad te pasó. En la convertibilidad, miren, o sea, en el 91 gana con el éxito de la convertibilidad. Gana en el 93, gana en el 95. Decía que en el 97 pierde. Yo qué sé, digo, por cierto, que digo, los proyectos hegemónicos en democracia, solo en base a la narrativa, yo quiero pensar que no, pero no sé. Si yo no recuerdo, vos sí que tenido charla, estoy mal, o si mal recuerdo, informados. Es así, ¿no? La narrativa es fundamental. Es fundamental, pero en algún momento se da vuelta. O sea, eso, creo que lo importante es en algún momento buscan otras cosas, y los líderes no pueden tenerlas. Estaba primero. Sí. Bueno, volver a los 90s en un mundo claramente que no es el mundo de los 90s, y retomando la preocupación que empezó Marcelo Dani justamente en lo político, en este momento del mundo donde se ve el cansancio de mucha gente en la democracia, se ve las ganas de algunos escenarios tecnológicos de controlarlo todo. Y por otro lado, en lo económico, algunos hablan de una posibilidad de una crisis global por una posible boom de inteligencia artificial o por una recesión reprimida con
medidas para, digamos, para paliarla, dándole crédito a empresas que no son tan productivas en innovación, y que eso significa una deuda importante para el mundo. Algunos dicen que esa crisis va a llegar en algún momento. Nosotros estamos mirando las condiciones siempre como que está todo atado con alambre, y si la crisis viene de afuera, viene del mundo, digamos, ¿cómo puede impactar eso en Argentina? ¿Cuáles son los mejores o peores escenarios? Bueno, no quiero ser patadita, pero... La pregunta es, ¿hay un enfrentamiento hoy en instancia de verdad? Esa es casi que es la única pregunta, o sea, no tenés muchas herramientas de dejar adelante. Pero todavía no estás accediendo al crédito, y todavía están... los ajustes deflacionarios funcionan cuando hay crecimiento ambiental. Por ejemplo, Grecia. Adriana mandaba una nota al final del Times de Grecia, está creciendo, tiene un superávit fiscal de casi 5 puntos de producto, pero no, Grecia se le fue el 50% de los depósitos de los bancos, y tuviste una línea automática de redescuentos del Banco Central Europeo hacia el Banco Central Griego, que hizo que los bancos siguieran de pie, cerraron un día y volvieron a abrir. En Argentina se fue el 20% de los depósitos con la compatibilidad y ganó por los reyes del sistema. La segunda es el whatever it takes. A Grecia lo obligaron a reestructurar, pero el whatever it takes fue una verdad. O sea, cuando el Banco Central Europeo empezó a comprar deuda, compró deuda hasta que el riesgo país bajó. O sea, se convencieron y después nada, el mercado compró la deuda y se la devolvió. Pero el superávit fiscal, digamos, ajuste, la sociedad se bancó el ajuste. O sea, salir del euro es inviable para salir de la compatibilidad es inviable para la sociedad. Nadie quería salir de la compatibilidad. Y ahora, de nuevo, vos no tenés una rigidez contractual y no tenés un problema o sea, ni de la deuda ni del término de tema financiero. O sea, tuviste 2 corridas de depósitos que fueron la mitad de los depósitos y los bancos siguieron en pie. Entonces, la verdad es que depende qué es lo que hagan. O sea, el cepo, de nuevo, yo parezco una defensora del cepo. Yo no soy una defensora del cepo, a mí no me gusta el cepo, prefiero una economía normal, pero lo que digo es, dado el deterioro de tu balance de partida, dado que no tienes acceso al crédito, punto cómo maniobras, de ahí la pregunta es, ¿qué es lo que pasa políticamente si vos tenés que hacer un ajuste nominal? ¿Hasta dónde la sociedad tolera un ajuste nominal y qué es lo que pasa detrás de eso, aunque no haya ruptura de contratos? Pero la verdad es que, de nuevo, digo, las economías emergentes están expuestas a shocks, pero la mayor parte de las economías emergentes acumularon reservas, y la mayor parte de las economías emergentes tenés movimientos afuera y siguen siendo créditos. O sea, suelta el pico, Brasil devalúa, que si no se va la vida de nadie en la devaluación de Brasil. En Argentina, digo, de un lado y del otro, o sea, casi que hay una política de Estado en que el tipo de cambio se puede mover en el año hispano. No, ya más o menos me contestó la pregunta, fue así con lo que preguntó el señor. Pero yo lo que pregunto, es todo, tengo años, y es todo tristeza, como va para abajo todo, ¿no? Si hay un futuro, si hay una salida para todo esto. No sé, sé que no hay recetas mágicas, pero ¿qué es? Trabajar, porque las fábricas se cierran, no le veo a la clase media, no existe. ¿Quién nos podrá salvar, no, de todo esto? ¿Hay alguna más o menos salida? Argentina vuelve a generar oportunidades de salida, en cada, no estás condenado al fracaso, tampoco al éxito, depende de qué es lo que haga. El mundo es un mundo raro, yo qué sé, China pasó a ser el principal productor de autos del mundo, pasó de 1 millón de autos mensuales a 6 millones de autos mensuales, yo qué sé, no sé qué es lo que pasa con las fábricas en un país como Argentina. Pero lo que digo, los precios operativos, la distorsión de precios operativos era una realidad. O sea, vos no podés hacer. Ahora, en cambio, los precios operativos y sostener la gobernabilidad, hay margen. Ahora sí, de nuevo, sí. Va a depender mucho de cómo se vayan configurando los vértices y en el esquema, digamos, que tienen en la cabeza, digamos, priorizan la desinflación sobre la acumulación de reservas, por sobre tratar de mantener algún grado de protección natural, digamos, en una economía que estoy abriendo, y eso va a generar daño, o sea,
o sea, claramente hay sectores ganadores y perdedores. De corto plazo, los sectores ganadores no te compensan. De largo plazo va a depender mucho de cuáles sean, pero no, la pregunta es cuál es la inserción de Argentina en el mundo. Argentina va a ser una economía en clave, o sea, y lo que va, la segunda pregunta es, las inversiones, ¿se van a reinvertir? O sea, lo que va a tener es a la brasileña, digamos, donde vos tenés inversión extranjera directa y reinversión de inversión extranjera directa, o vas a hacer Guyana, digo, la verdad es que no, posibilidades hay, digo, el mundo demanda lo que nosotros producimos, hay un montón, una cosa que es. Recuerdo la última pregunta para ti, para Daniel, ¿verdad? Hay una conexión bastante elocuente de los 90 sobre la actualidad, que son los medios. Hay dos medios ocupados por los Estados del gobierno, uno el presidente de los Estados Y el otro como la mano derecha de la mano derecha del presidente. ¿Qué te sugieren estos medios en comparación con aquel medio? Hubiera sido antes de las elecciones, hubiera sido más fácil, porque no pensábamos que estaba mal, hubiéramos dicho que bárbaro que de los nombren, ¿no? Eduardo y Carlos, fueron dos políticos con tantas capacidades, terminaron con esto, ¿no? Que no parecen tener esas capacidades, pero bueno, les salió bien. Pero a pesar de eso, yo creo que hay una diferencia muy grande, o sea, realmente Menem era un político con una habilidad también para el mal, para lo que fuera, muy impresionante y una enorme inteligencia de comunicación, de negociación y de formación de equipos. Me da la impresión que lo que hay ahora es mucho más simple y mucho más enfocado en cosas pequeñas que lo que había en ese momento. Puede ser un reflejo del mundo más general de la clase política argentina de esa época para una de ahora. Bueno, creo que se ha quedado claro que un libro es algo más que un conjunto de muchas hojas de papel que encuadernados forman un poema. Así que les agradecemos mucho, gracias por la invitación, gracias por el libro, gracias por estar aquí.